Bueno, señores, yo quiero que analicemos un poco lo que está pasando con los partidos políticos y con relación a estos acuerdos a los que se van supuestamente a arribar en estos días que ha propuesto justamente el presidente Luis Abinader. Ni siquiera se han sentado en la mesa los partidos políticos y ya están de acuerdo en la unificación de las elecciones, muchos de ellos. Y ellos son los grandes partidos, porque tenemos que comenzar por ahí. Los grandes partidos no se han sentado bien y ya el PRSC, el Partido Reformista Social Cristiano, y el Partido de la Liberación están de acuerdo en la unificación de las elecciones. ¿Por qué los partidos están tan preocupados, y sobre todo estos que están ahora en oposición, en la modificación de la ley para unificar, perdón, de la Constitución para modificar e integrar a su vez las dos elecciones? Miren, cuando uno está en el poder es una cosa y cuando se sale del poder es otra. Cuando el PLD estaba en el poder era para ellos más conveniente, según lo que habían entendido, dividir las elecciones porque dividiendo las elecciones primero podían barrer en las, ¿cómo es que se dice?, las municipales, y luego eso pasaría como un efecto de arrastre para las presidenciales. Y esto iba a quitar un poco del caos de las elecciones, no iban a tener que elegir a tanta gente a la vez, entre otras cosas, y eso hizo que fuera el motor que cambiara de una forma u otra y dividiera las elecciones. Pero ¿qué sucede? Cuando pasaron las pasadas elecciones, donde se dividió realmente el voto preferencial y de alcaldes con el de legisladores y el Poder Ejecutivo, presidente, ellos vieron que le jugó en contra, porque en las municipales perdieron grandemente las plazas más importantes del país, aunque ellos mantuvieron los distritos municipales. Y eso de una forma u otra, lo mismo que ellos dijeron, fue como un efecto dominó, pero para perder también las elecciones presidenciales. Y eso hizo que ellos reflexionen sobre esto, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que en unas elecciones para senador, por ejemplo, y en unas elecciones para alcalde y todo eso, se hicieron de manera diferente, lo cual hizo que se gastara más en las elecciones. ¿Por qué? Porque una persona que tú movilizas para votar por un regidor y por un alcalde es la misma persona que tú debes de movilizar días después para votar por un presidente y un diputado. Entonces, si tú, vamos a poner, inviertes 100 pesos en cada votante, para llevarlo a votar a las mesas de los colegios, y ese votante vota por el alcalde, por el regidor, por el presidente y por el diputado, tú nada más tienes que pagar esos 100 pesos. Y si lo haces 2 veces serían 200. Imagínense el gasto que supone para los partidos políticos o el gasto que supone para nosotros, los ciudadanos, tener que entregarle ese dinero a los partidos políticos. No es que va a disminuir el dinero que se le da, porque lo que establece la ley 1519 y la ley 3318 es que, por ejemplo, por cada votante en una ciudad, por el alcalde se le va a dar 25 pesos por cada votante, o 100 pesos, o 50 pesos, etcétera. No recuerdo bien el monto ahora, pero sí lo establece la ley 1519, de qué cantidad de dinero por votante se le da a una función X. Entonces, ellos lo que quieren es manejar todo ese dinero junto para ellos poder hacer los movimientos que ellos hacen. Entonces, al final, los partidos políticos son los culpables de su propia crisis, porque ellos que deben estar preocupados por la ley de extinción del dominio, por el Código Penal, por el tema de las 3 causales, por los derechos de los ciudadanos a tener su propia sexualidad, ellos están preocupados por cómo van a manejar el dinero en las próximas elecciones. Y ya de antemano no nos hemos sentado a la mesa. Yo estoy de acuerdo con que modifiquemos las elecciones. Si es para eso que nos vamos a sentar, no vamos a sentar. Porque esto representa para esos partidos políticos una forma distinta de manejar ese presupuesto. En el tema, por ejemplo, de los senadores, tienen que hacer un gasto tremendo. Encarece ¿cómo es que dice? Encarece las postulaciones para senador, porque es una sola persona que tiene que hacer campaña en toda una ciudad y
como la hace junto al presidente. El presidente no está en todos, el candidato al presidente no está en todas las ciudades a la vez y tiene que invertir muchísimo dinero. Ahora bien, si se hace, por ejemplo, hasta en una boleta, si se pone una boleta donde está el senador, el presidente, el alcalde y los regidores, es más fácil de vender ese consorcio, diría yo. Y es una pena que los partidos políticos estén tan preocupados por manejar el dinero de las próximas elecciones y definitivamente no entiendan que lo que ellos hacen postulándose para un cargo es justamente responder al país, a su gente. Entonces, esto es un tema que lamentablemente vamos a seguir viviendo, porque si algo ha caracterizado a los partidos políticos es mantener sus negocios, sus intereses a flote y no precisamente ir detrás de los intereses del ciudadano. Vamos a ir ahora con Fernando.